Le contamos que desde ahora la región metropolitana va a contar con un protocolo en caso de que haya que recurrir a algo que ha estado puesto sobre la mesa de parte de las autoridades, el eventual racionamiento de agua debido a la escasez hídrica, 12 años de mega sequía, ¿no? Serán 4 fases de alerta que consideran medidas que van desde la más drástica, que puede ser el corte del suministro, regulación de la presión del agua, entre otros. Para profundizar en este tema estamos junto al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Buenas tardes, Iván. Un saludo. Bueno, una mala noticia, pero evidentemente hacía los datos pensar que podríamos llegar a esto, ¿no? Tener que tener un plan para eventualmente racionar el uso humano del agua potable en la región metropolitana. ¿Es así de grave la situación? Es así de grave, Iván. No solamente los 13 años de mega sequía, como decías tú, sino que nosotros estamos en una situación inédita donde se está provocando la tormenta perfecta. Bajísimas precipitaciones en los últimos 3 años, las más bajas de la historia de Santiago, bajísimos caudales de los ríos y bajísimo nivel de acumulación de nieve y también, por supuesto, retrocedimiento de los glaciares de nuestra región. Entonces, si esto no cambia y no depende de nosotros que cambie, no podemos descartar un racionamiento de agua dentro de los próximos 12 meses. Y es por eso que era tan urgente que como región al menos contáramos con un plan o un protocolo para llevar a cabo este racionamiento. Ahora, pero esto no es la solución del problema. El problema tiene que ver con cómo cambiamos la forma como producimos en la agricultura, en las empresas, cómo regamos nuestros parques, cómo usamos el agua los particulares. Ese cambio cultural para crear una cultura de la escasez, no de la abundancia hídrica, es el que tenemos que provocar en los próximos meses. Y en una de esas quizás logramos evitar el racionamiento, pero por lo menos ahora tenemos un protocolo al cual atenernos en caso que sea necesario. Ahora, gobernador, si uno mira el uso del agua en nuestro país, claro, el uso domiciliario, el uso humano, ocupa una proporción bastante baja en comparación con otros sectores como el sector agrícola, el sector forestal, que es muy intensivo en el uso del agua, un poco en menor medida incluso, pero también sigue siendo muy relevante el uso minero. Muchas empresas mineras hoy día tienen su propio abastecimiento de agua con planta desalinizadora. Entonces, claro, regular el consumo humano, eventualmente incluso llegar a tener que cortar momentáneamente el corte del suministro. Pero ¿qué pasa con estos otros sectores de la sociedad? Las empresas forestales, la empresa agrícola, la empresa minera. Te agradezco muchísimo la pregunta, Iván, porque esto me lo preguntan la ciudadanía en la calle. ¿Por qué nosotros y no los grandes? Cuando la verdad es que la realidad de las regiones es muy distinta. O sea, no hay ninguna región de Chile que tenga el nivel de concentración humana que tiene la región metropolitana. Por supuesto, tenemos casi 40% de la población por ahí. 43% de la población, casi 8 millones de personas. Y de hecho, cuando uno hace el desglose, Iván, del total de agua que se consume en la región, es cierto que la agricultura, sobre todo esta como gran chacra que es el entorno de Santiago con los productos hortícolas que producen el 27% del país, que consume el 68% del agua, el segundo consumo de Santiago es el consumo humano, 22%. Después viene el industrial con 9% y después viene el minero con 1%. Ahora, si tú haces un zoom a la provincia de Santiago, es decir, a lo que llamamos el Gran Santiago, y mides el agua potable, ahí el 77% del consumo humano. Entonces, es cierto, aquí todos tenemos responsabilidades. Yo creo que el Estado, las empresas y la agricultura tienen más responsabilidad, pero si la ciudadanía no cambia sus hábitos, más temprano que tarde, vamos a tener que llegar al racionamiento si el clima no cambia. Y yo creo que no podemos depender de algo que no está bajo nuestro control, que es en este caso que llueva. Tenemos que tener medidas propias para poder hacer efecto a esta tremenda sequía y cambio climático. Sí, claro, si uno habla con los especialistas, gobernador, uno, de hecho, hoy día viendo el informe meteorológico, solo lluvias en Aysén y Punta Arenas. O sea, en abril era bastante usual que estuviera lloviendo, no sé, de Concepción al sur, por decir algo. ¿Te acuerdas del dicho, no? No, Abril, sí, lluvias el dicho tiene su explicación, abril lluvias mil, y cuando uno piensa en los fenómenos de desertificación, uno tenía que mirar al norte grande de Chile. Bueno, la desertificación está acá en la metropolitana y está en la región de Valparaíso, Tiltil, en fin, toda esa zona prácticamente no tiene agua. Ahora, expliquemos un poquito en qué, gobernador, en qué va a consistir este protocolo, cuáles son las fases, de qué manera se va a implementar y cómo se le va a transmitir esta información a la población. Mira, aquí es importante lo siguiente. Nosotros hemos dividido dos situaciones que son explicables desde el punto de vista geográfico y también climático. Uno es la situación de la cuenca del Mapocho, que afecta fundamentalmente a 3 comunas del sector oriente, que tiene, si tú quieres, una alerta roja especial,
porque depende de un cauce de un río que no tiene conexión con el resto del Maipo, que es mucho más grande en cuanto a afluentes. En el caso del Mapocho, Vitacura, Las Condes, Barnechea, se puede dar el caso de cortes programados cada 12 días, cada 6 días o cada 4 días, dependiendo de la gravedad de la situación del Mapocho. Ahora, si se gatilla un corte, o sea, un racionamiento en toda la región metropolitana, con la excepción de Maipú, Cerrillo y Estación Central, que tienen otra empresa, que es MAPA, y que funciona con agua subterránea, en ese caso sería la división de Santiago entero en 6 cuadrantes, que vamos a obviamente comunicar oportunamente, y un corte cada 6 días de hasta 24 horas, puede ser menos, dependiendo de la gravedad de la situación. Entonces, esto no es un corte intempestivo de emergencia como ha ocurrido en el pasado, Iván, tú te recuerdas, con la turbidez del río Maipo, no. Esto es un corte programado cuando uno ya sabe que le quedan 2 o 3, 4 meses de suministro del agua en el cauce del río y en el embalse del Yeso, empieza con este racionamiento para empezar a prolongar la vida de los recursos hídricos que tenemos. A ver, gobernador, para entender, vamos a tener entonces 6 cuadrantes, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué antelación? Ya, yo me imagino que después se va a explicar los cuadrantes. Estamos acá en la Comuna de Providencia, están los estudios de TVN, estaremos en un cuadrante X. Pongamos que es el número 3. ¿Con cuánta antelación los vecinos de esta comuna van a saber, mire, la próxima semana va a tener un racionamiento de agua, eventualmente va a estar todo el día sin este suministro? Porque ahí también se pueden producir fenómenos como acumulación de agua. La gente va a decir, no tengo agua el próximo miércoles, voy a llenar la tina, voy a llenar baldes, voy a llenar bidones, botellas, en fin, y puede producirse también un sobreconsumo, puede ser incluso una mala señal, ¿no? Puede ser contraproducente. Mira, a ver, convengamos lo siguiente. Hoy día en Santiago, en promedio se consumen 160 litros por persona, ¿eh? Cuando en Europa es de 130 litros por persona, y no creo que en Europa estén pasando sed. O sea, claramente en Santiago, producto de las filtraciones, el mal uso, estamos consumiendo más agua, y hay comunas en las cuales se llega hasta los 500 litros por persona, especialmente en el sector oriente. Nuestra experiencia, que hemos compartido con la superintendencia, con la empresa Guandina y la ONEMI, es que en los casos previos, cuando hemos tenido estos cortes absolutamente imprevistos, mientras antes avisemos mejor, la gente, a diferencia de lo que tú piensas, sobreconsume menos, porque ahorra el agua necesaria. Como dices tú, quizás la tina, pero la gente no va a ahorrar 2 veces la piscina, ni mucho menos va a ponerse a llenar todos los artefactos de la casa, va a tener que racionalizar el uso, sobre todo porque el racionamiento no va a ser de una semana. O sea, esto va a ser cada 6 días y probablemente por algunos meses. Entonces, la gente va a tener que empezar a incorporar dentro de su hábito que va a haber un día que va a saber con anticipación, va a ser el mismo día cada semana, es decir, no va a ser un día lunes la primera semana y un día martes la segunda, sino que va a ser la misma semana y tú vas a poder planificarte razonablemente. Ahora, llegar a un racionamiento... Claudio, perdón, disculpe, ¿va a ser como una suerte de calendarización como la que conocemos en la restricción vehicular? Un día a la semana cuando usted no puede andar en su auto y un día a la semana usted no va a tener agua. Sí, no sabemos si va a ser 24 horas o menos, va a depender de cuán grave sea la situación. Ahora, el solo hecho que estemos hablando de racionamiento te da cuenta de lo grave de la situación, porque efectivamente uno podría pensar que ocupando toda el agua sería suficiente, inclusive dejando sin agua a los regantes y a otras personas. Entonces, estamos hablando de situación tan extrema, pero cuando uno escucha a las autoridades de la Dirección General de Agua y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dicen, mira, lo que estamos viviendo es inédito en la historia de Santiago. Nunca antes habíamos tenido tan poca agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ciudadanía no tiene cero conciencia, o sea, abre la llave y todavía le aparece el agua, dice, ok, seguimos en la fiesta, total, todavía suena la música. Sí, pero de repente la música se va a cortar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, Iván, una vez generado este protocolo y generado un poco, más que de alarma, pero sí de atención y preocupación del público, es pasar a la acción. Es decir, ¿qué podemos hacer para no llegar al racionamiento? Esa es la pregunta de mañana. Ya, y con esa pregunta, porque efectivamente hay un distinto nivel de consumo de agua y la realidad que usted describe de abrir la llave y que salga agua sigue siendo una realidad para nosotros, pero no lo es acá en la región de Valparaíso, al lado, donde hay comunas, incluso más al norte, durante una década están abasteciéndose con camiones de aljibe, lo cual es bastante... ha sido muy cuestionado porque muchas veces, incluso en algunos municipios, son contratos de asignación directa, sin licitación, el tema de los camiones aljibe, con lo cual incluso se podrían haber hecho, no sé, sistemas de agua rural más permanentes y buscar pozos. ¿Cómo se hace para evitar estos sobreconsumos en algunos sectores? Todavía uno ve gente, por ejemplo, lavando autos con agua potable para consumo humano. O uno ve sobreconsumos con enormes piscinas. Mucha gente de comuna fuera de la región metropolitana, vamos a decirlo, por ejemplo,
Tiltil, Olmué, acá al lado, que se quejan de que ellos no tienen agua, pero que vienen de pronto vecinos que tienen sus segundas viviendas allí y llenan sus piscinas. Y claro, quien tiene una piscina probablemente quiere usarla, pero eso a lo mejor es algo que vamos a tener que dejar en el desuso. O extensos jardines públicos y privados que también consumen enormes cantidades de aguas con el pasto, cuando hay soluciones alternativas de plantas que consumen hasta un 90% menos de agua. En Providencia, por ejemplo, se están haciendo esos cambios, pero no en todas las comunas se están haciendo. Mira, yo cuando trato de explicar en simple lo que podemos hacer, digo, aquí tenemos 4 actores, por lo menos en nuestra región. El primero es el Estado. El Estado tiene que crear buenas normas, o sea, que tengamos buena ordenanza, no solamente en Providencia y en Las Condes, sino que en las 52 comunas de la región, por ejemplo. Eso es lo que estamos trabajando como gobierno regional. Que tengamos el reglamento para poder reutilizar el agua, que hoy día no existe, y por eso no se puede reutilizar el agua. En Chile se reutiliza menos del 3% del agua, en Israel el 90%. Aquí se riega con agua potable, en Israel se riega con agua que viene de la ducha o del lavaplatos. El Estado tiene que fiscalizar también, precisamente el buen uso. Si alguien está haciendo pozos que son ilegales, está cambiando el curso de un río, tiene que ser fiscalizado y debidamente sancionado. Y tercero, el Estado tiene que predicar con el ejemplo, es decir, lo que tú decías, tiene que regar, no de día, tiene que tener jardines y parques que sean compatibles con la eficiencia hídrica. Después viene la agricultura. La agricultura, que es un gran consumidor de agua, tiene que ser tecnificada. Los grandes tienen que ser obligados y los chicos tienen que ser apoyados. Es decir, tenemos que pasar al riego por goteo, que es mucho más eficiente y es mucho más productivo. Las empresas tienen que tener incentivos claros para innovar y ahorrar el agua y reutilizar su agua que están consumiendo. Yo estoy convencido que a los grandes consumidores tenemos que hacerle un sobreprecio. ¿Para qué? Para que tengan incentivos para innovar y generar ahorro. Y por último, disculpe, gobernador, públicos y privados, por ejemplo, vamos a llegar a sobre tarifas en aquellos hogares o aquellas personas que están utilizando una cantidad de agua que a lo mejor esté por sobre la media o muy disparada en función de la media. Mi opinión, yo partiría con los grandes consumidores corporativos. Ya, las el otro empresas. día, por ejemplo, claro, empresas, por ejemplo, el otro día estuve en Lo Valledor, que me mostraron un sistema que tienen ellos de regulación de presión que permite ahorrar hasta el 40%. Yo creo que deberíamos, así como se hablen de metas de emisión a las distintas empresas, deberíamos hablar de metas de ahorro o de reutilización. Yo partiría por el tema corporativo primero. Y por último está el tema de la ciudadanía, que tiene un poco de incentivo también y de fiscalización. O sea, no debiéramos tener ciudadanía en Santiago regando a las 12 del día, lavando el auto con la manguera abierta. Eso debería ser penalizado no solamente desde el punto de vista del Estado, sino que también una sanción social. O sea, aquí requerimos una campaña de concientización que cree la cultura de la escasez respecto del agua y la necesidad del consumo responsable. Lamentablemente hoy día la conciencia es cero y recién ahora con la posibilidad de un racionamiento, algunos se están preguntando, ¿será una exageración? ¿O de verdad tenemos problemas de agua? Ya, gobernador, vamos a las peores noticias dentro de las malas. ¿Cuándo habría que comenzar con este racionamiento? Y explíquenos con peras y manzanas cómo va a funcionar este calendario, cuándo va a empezar a operar y después también qué pasa con aquellos sectores que a lo mejor son más sensibles, porque efectivamente el racionamiento, si usted la hizo a una casa, podrán juntar agua, pero ¿qué pasa con un hospital? ¿Qué pasa con una industria? Bueno, ahí son temas un poco más complejos. Partamos por la última pregunta, después voy a la primera, que es el cuándo. Mira, claramente el protocolo que se sigue trabajando por la ONEMI en su parte más fina, que tiene que ver con el catastro de todos los hospitales y centros de adulto mayor de larga estadía, eso tiene que tener cubierto con un plan de emergencia. A ellos no les sirve un corte programado porque tienen que funcionar. Esos van a quedar afuera. Esos quedan afuera o bien son complementados con camiones de aljibe, con algún sistema de abastecimiento. Lo mismo bomberos. Tú no puedes decirle al bombero, hoy día no le toca apagar incendios. Hoy día no tiene agua para los incendios hoy día. Exactamente, ahí tenemos que proveer de un sistema logístico de la región para poder apoyarlo. Distinto el caso de los colegios y también del comercio. Tú sabes que la ley dice que si no hay agua potable, tú no puedes funcionar, salvo que acredites autosuficiencia desde el punto de vista de agua. Si no, ese día es un día que no se trabaja o no se pudiera estudiar. Ahora, recordemos, Iván, para quienes nos estén escuchando, que llegar a un racionamiento de agua es el equivalente a un terremoto. O sea, de verdad es una situación muy, pero muy extrema. Que si no cuidamos el agua, nos podemos quedar sin agua el resto de los días. Ahora, ¿cuándo ocurriría esto? Mira, no tengo la bolita de cristal, pero se está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, la DGA y la Superintendencia de Servicios Sanitarios para ver cuáles son los parámetros que de alguna manera
gatillarían esto. Es decir, cuánta lluvia, cuánta nieve, cuánto cauce de río justificaría gatillar un racionamiento de Santiago, porque con las reservas del embalse del Yeso simplemente no basta. Ahora, Claudio, perdón, eso partiría eventualmente este año, porque todos los pronósticos hacen prever de que vamos a tener un otoño, ya está siendo muy seco, y que el invierno tampoco va a ser un invierno especialmente lluvioso. O sea, vamos a tener probablemente un 13º año completo de esta mega sequía y no va a haber más recursos hídricos. Mira, yo creo que lamentablemente, y esto es una cosa que es difícil explicar de repente en sencillo, pero ni siquiera basta solamente con el agua, Iván. Porque no es lo mismo que llueva bajo la cota 1000 y nieve en la parte alta de la cordillera a que llueva en la parte alta de la cordillera. Si llueve en la parte alta de la cordillera, como nos ha pasado otras veces, se genera turbidez en el río, pero nada de esa agua queda acumulada en nieve para la primavera y para el verano. Entonces, son muchos los factores que hay que considerar. Si se mantiene el pronóstico de la niña, que en el fondo traería muy bajas precipitaciones para nuestra región este año, yo soy de las personas que dice no podemos descartar un racionamiento dentro de los próximos 12 meses. Ojalá que no ocurra, ojalá que provoquemos un cambio de conciencia y de hábitos de la ciudadanía. Pero eso si no ocurre, tenemos que tener esta herramienta por lo menos en un caso extremo, y por lo menos hoy día podemos decir que Santiago no solamente está dependiendo de que llueva, también tiene un plan propio. Bueno, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, de la implementación de este plan de racionamiento, si se diera la necesidad y la emergencia, ¿puede empezar a funcionar este mismo año? Sí, la coordinación que tiene que hacerse usted con EMI, la Dirección General de Agua, el Ministerio de Obras Públicas. Aquí el rol nuestro como gobierno regional ha sido convocar a todos los actores, gatillar la urgencia y provocar que se definan los protocolos. Pero en cuanto a la responsabilidad, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que depende del MOP, tiene que gatillar la emergencia. Eso pone en marcha el plan de racionamiento, y en ese momento la ONEMI toma posesión porque es el organismo encargado de todo lo que dice en relación con la emergencia. Entonces, hoy día tenemos un sistema, tenemos un protocolo. Ahora, cuándo se gatilla o no va a depender de las condiciones climáticas de este año. Y yo espero que si nos ponemos de verdad con sentido de urgencia a trabajar en un plan hídrico o de emergencia hídrica para Santiago, ya con medidas más estructurales y con una campaña de concientización de la ciudadanía, en una de esas no es necesario aplicarlo. ¿Qué mejor noticia sería decir, tenemos un súper buen protocolo, pero no fue necesario ocuparlo porque fuimos capaces de cambiar? Lamentablemente hasta ahora los signos indican que no solamente no llueve, sino que la gente no toma conciencia, y ese es el peor de los mundos. Bueno, ya le decíamos, en caso de que haya que aplicar este racionamiento, evidentemente habrá sectores de la sociedad a los cuales no se le va a aplicar por razones bastante obvias, ¿no? Hospitales, los centros de estadía de larga duración de los adultos mayores, usted decía bomberos, pero las clases, por ejemplo, sí podrían tener que ser suspendidas en caso de racionamiento. O sea, podría haber niños sin clases por falta de agua en los colegios. Efectivamente. Ya, eso bajando en el orden, si usted quiere, de la relevancia social. Después vamos a las empresas. ¿Habría empresas que tendrían que paralizar sus faenas productivas, por ejemplo? Si no son capaces de acreditar autonomía de agua y si están dentro del cuadrante... O sea, si una industria está en una zona de racionamiento y no tiene cómo acreditar que son capaces de autosustentar su consumo de agua, se tendría que cerrar. Obvio. Eso es la ley. Mira, esto es tan así, Iván, pero esto no es tan distinto como, por ejemplo, el plan de descontaminación de Santiago. Cuando llegamos a ciertos niveles críticos de contaminación, hay empresas que tienen que cerrar. Punto. No es un tema conversable, porque lo que está en juego es un bien común superior. Obviamente a mí no me gustaría ni suspender las clases, ni paralizar una empresa, y mucho menos cortarle el agua, por muy programado que sea, a la ciudadanía. Si llegamos a ese extremo, es porque estamos en una situación que tenemos que salvar el agua de Santiago. Pero estamos hablando del escenario en que haya que recurrir a este protocolo de cortes programados de agua. Entonces, claro, bajando, si usted quiere, la importancia social, naturalmente hospitales, bomberos, centros de estadía de larga duración para adultos mayores, todos ellos tendrán garantizado su funcionamiento. Pero industrias productivas, no. Clases, tampoco. Para preguntarle comercio, que la Cámara de Comercio tendrá algo que decir al respecto, las pymes, en fin, una serie de actividades productivas que, pese a lo complejo que ha sido el año, pese a lo difícil que es la reactivación, el gobierno acaba de presentar un programa de reactivación inclusiva por 3.700 millones de dólares y tampoco hay un gran foco puesto en las pymes. O sea, habría pymes que tendrían que cerrar temporalmente porque no tienen cómo abastecerse de agua. ¿Eso es así? Mira, una ciudad no vive sin agua. Y no me refiero solamente al consumo de las personas, me refiero a las actividades productivas, a la agricultura, al comercio. Ya está dicho, te mostré la cifra
Todos necesitamos el agua para convivir. Entonces, o todos hacemos un esfuerzo para ahorrar, para que se filtre menos agua, para tener la capacidad de invertir en espacios públicos más eficientes en el uso del recurso hídrico, o vamos a llegar a esta situación extrema. Ojalá que no lleguemos, ojalá que todos tomemos conciencia y el Estado haga su pega de fiscalización, de regulación y de predicar con el ejemplo. Si no lo hacemos, Iván, esto que tú dices que es una muy mala noticia, va a ocurrir. Y yo no quiero mentirle a la ciudadanía, quiero decirle la verdad, porque esto ocurrió ya en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esto ha ocurrido en otras ciudades del mundo. Y lo que parecía un episodio de ciencia ficción, ¿cuándo Santiago iba a plantear quedarse sin agua? Mira el río torrentoso del Mapocho, el río torrentoso del Maipo, mira nuestra cordillera nevada. Bueno, eso es parte de la historia. Tenemos que asumir el presente y tenemos que trabajar para el futuro. Y en eso es lo que estamos haciendo. O sea, ojalá a raíz de este protocolo de racionamiento nos pongamos todas las pilas con sentido de urgencia a evitarlo. Pero si no, nos va a doler a todos. Gobernador, ¿este protocolo de racionamiento ha sido socializado con los actores que van a verse involucrados? Porque o es, utilizando sus propias redes sociales, una tiradera que están encontrándose en público. El otro día usted hacía un video, efectivamente, para promover en el Día Mundial del Agua el ahorro, ¿no? Y decía, esto es una tiradera, ¿no? A propósito de los momentos de música urbana. ¿Se están enterando los colegios ahora por la prensa? ¿Se están enterando la Cámara de Comercio por la prensa, los pymes? ¿O usted ha ido socializando esta necesidad? ¿Hay mesas de trabajo? Porque eventualmente uno podría decir, bueno, habrá pymes que a lo mejor requieran de algún tipo de ayuda para poder ser autosustentables en el consumo de agua y en la producción de agua. Habrá faenas productivas que puedan acreditar, que pueden generar agua, siempre y cuando el Estado le dé algún tipo de facilidades crediticias, porque son inversiones que hay que hacer. Hay mil alternativas, desde baños que consumen una quinta parte de lo que consume un baño estable, pasando por los WC, por las duchas, en fin, una serie de otros elementos. Hay empresas chilenas que el otro día en la radio conversábamos con uno de los productores que tienen unas máquinas que le pueden producir hasta 15 litros de agua al día con solamente la humedad del ambiente. Más o menos eran 15 litros de agua potable de consumo humano. ¿Se ha ido socializando o se están enterando ahora? A ver, mira, yo desde que asumí como gobernador, hace 8 meses solamente, he estado hablando del tema del agua y la urgencia de tener este protocolo, porque me parecía inédito que Santiago, una ciudad de 8 millones de personas, no se hubiera puesto ni siquiera ante la eventualidad de tener que racionar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos un consejo asesor en materia de medio ambiente, hemos estado trabajando estos 3 meses con las distintas entidades que te mencioné, Ministerio de Obras Públicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la ONEMI, bomberos, el sistema de salud y también, por supuesto, las empresas de agua potable. Ahora, una vez que tenemos el protocolo, viene ahora el trabajo de difusión. Pero lo más importante era tener un protocolo, porque si no, ¿qué ibas a difundir? O sea, lamentablemente esto es como tener un plan, ¿te acuerdas de la operación Daisy? Primero hay que tenerla y después hay que socializarla. Eso es lo que viene ahora y es lo que estamos partiendo hoy día. Decir que tenemos este protocolo, que se va a estar trabajando, que nadie se va a sorprender. Esto lo vamos a trabajar con los sectores y también vamos a informar oportunamente cuáles son los cuadrantes y cuándo esto ocurra. Y en paralelo, Iván, y en esto no quiero, voy a quedarme afónico diciéndolo, crear un plan de acción para evitar el racionamiento. O sea, tan importante como informar cómo lo haríamos en caso de racionamiento, es decir, qué medidas puede usted, televidente, yo, empresario, usted, autoridad pública, tomar ahora para empezar a usar mejor el recurso de agua, que en Santiago se vota. Este es el único país del mundo desarrollado donde se riega con agua potable. Ya, el pasto. Ya, ahí podemos discrepar si somos parte del mundo desarrollado, pero eso es otra discusión. Bueno, sí, solo para saber, este plan de racionamiento, ¿sí o no? ¿Usted lo ha conversado con el presidente Boric? ¿Él está al tanto de esto? Está con el presidente, no con el ministro de Obras Públicas. ¿El presidente sabe de este plan en lo concreto, la implementación, el trabajo que está haciendo? Yo no he conversado con el presidente de este plan. Lo he conversado ¿No con lo ha todas las conversado? autoridades de No lo he conversado con el presidente. Y no debiera hacerlo, se lo pregunto, no debiera hacerlo, porque yo me imagino, gobernador, que además de tener este plan DAISE que usted dice, ¿no? Que va a ser un plan de racionamiento, que eventualmente va a funcionar como la restricción, tal cuadrante de los 6 en los cuales se va a dirigir la región metropolitana, va a tener, hoy día no va a tener agua, la próxima semana tampoco, en fin, y habrá que hacer una labor de fomento
para la reconversión de muchos de los sistemas sanitarios que hay dentro de las empresas, Iván, que a lo mejor, claro, solo para preguntar, solo por un ejemplo, a lo mejor muchas empresas muchas empresas que tienen plantas de trabajadores que se bañan, que utilizan los servicios sanitarios, pueden hacer inversiones, pueden hacer inversiones que sean muy costosas para ellos, pero que pueden contribuir al ahorro del agua. Entonces, a lo mejor habría que hacer un plan de fomento para que sean parte de la solución y no parte del problema. Mira, yo me he reunido, Iván, porque por algo un presidente tiene un equipo. Yo me he reunido con casi todos los ministros del presidente Boric, entre ellos especialmente el ministro de Obras Públicas. Hemos hablado muchas veces sobre este tema, la ministra de Medio Ambiente, que tiene también un mandato súper claro en materia, y hemos concordado que la primera prioridad ambiental de la región metropolitana es el tema del agua, que tenemos que tener una estrategia regional que se enmarque en una estrategia nacional, pero una estrategia regional que, como te he dicho, es distinta a la de Coyhaique y es distinta a la de Antofagasta. Claro. Son realidades, es algo que me ha costado mucho explicar, yo espero que los medios de comunicación nos ayuden, de que la realidad del consumo, región por región, es completamente distinta una de otra, y las realidades climáticas también. Y en ese plan, nosotros obviamente vamos a trabajar. Aquí el gobernador no se manda solo, yo me respondo a la ciudadanía, pero yo he hablado con todas las instancias correspondientes. Hoy día nos acompañó el director nacional de la ONEMI, el representante de la CIS, el representante de Agua Andina. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo en equipo. Ahora, yo creo que si en algo consiste la descentralización, es que los gobiernos regionales tienen que asumir su rol, que es la de coordinar y articular la respuesta de todos los actores, nacionales, regionales y locales. Yo trabajo con los municipios y también trabajo con los ministerios, trabajo con la universidad y también trabajo con el mundo privado. ¿Para qué? Para tener una estrategia regional de desarrollo que sea sustentable ambientalmente. Así que no es una falta de respeto al presidente no haber hablado con él de este tema, he hablado de otros temas. Este es un tema que he hablado con las autoridades sectoriales. Nos queda mucho camino por recorrer, el protocolo es una cosa, pero el plan de acción es el que viene. Y con esto yo más bien quiero hacer una invitación, porque hay mucha gente que lo está escuchando ahora que dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? Nosotros vamos a tener ahora un proceso de planificación territorial de Santiago en los próximos 12 meses. Vamos a tener cabildo en todas las comunas, que la gente participe. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea una tarea de todos. Y yo insisto, las responsabilidades son distintas, pero la responsabilidad es compartida. Y eso es lo que tenemos que hacer con la estrategia regional del agua. Así que, nada, yo agradezco este espacio, Iván, para efectos de poder no solamente explicar el protocolo, sino explicar también cuál es el rol de un gobernador, que no es asumir todos los roles de todos los actores, sino más bien tratar de romper esta suerte de fragmentación que tenemos hoy día, que cada autoridad trabaja por su cuenta, y trabajar todos coordinadamente en el desarrollo de nuestra región. Ya, pues, vamos a quedarnos entonces con este eventual plan de racionamiento del agua a propósito de la escasez hídrica. Gobernador, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada. Esperemos que quede en un plan y que no tenga que implementarse, pero a raíz de los datos parece ser que vamos derechito para allá. Claudio Rego, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Iván. Y bueno, a trabajar para cuidar el agua entre todos.